cómo estábamos, qué éramos sin Cristo. Y vamos a hablar hoy de continuar la segunda parte de ese contraste decisivo, ese contraste determinante, ese contraste que hace la gran diferencia abismal, decisiva, eterna, entre cómo estábamos antes, sin Dios, nuestra vida sin Dios, una persona sin Dios, lo que Pablo también llama una persona natural, o sea, solo por sus instintos, sus capacidades naturales. Y la persona, cuando tiene al Señor, que ahora es una persona que es espiritual, ahora puede discernir y entender las verdades espirituales. Entonces vamos a repasar la lectura. Voy a hacer énfasis en los cambios, en los contrastes. Dice, en cuanto a ustedes, está hablándole a creyentes, recordemos ese contexto. Pablo le está escribiendo a creyentes, algunos dicen alguna iglesia, otros a un grupo de iglesias que estaban en Éfeso, en esta zona de Asia Menor, provincia de Roma, y le está hablando a creyentes. Por eso es que les dice, ustedes antes estaban muertos en sus delitos y pecados. Eso lo vimos la semana pasada, cómo éramos sin Dios, ¿verdad? En esos delitos y pecados estábamos muertos por nuestro pecado, porque ya nacíamos malos. Eso nos separa de Dios. Dice la palabra en Romanos 3 que por cuanto todos pecaron, están destituidos, lejos. Es un sinónimo de muertos. Judicialmente, legalmente ante Dios estábamos muertos. No teníamos relación alguna. Y como todo muerto, ¿qué capacidades tiene? No puede hacer nada. No tiene ningún tipo de acción, es inútil. Dice que en esos delitos y pecados eran también nuestra forma de vida. Dice, andábamos en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, a lo que la moda, lo que la cultura nos dictaba. Y no siempre lo que la cultura nos dicta es lo más correcto. Y dice, de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire, hablábamos también de otro amo, un amo antiguo, el padre de la mentira. En otro tiempo, dice, y en el cual actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos, pasado, entre ellos. En las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, entonces también guiados por nuestros instintos, como el mundo y la cultura dice hoy también, lo que uno siente, hágalo. Vívalo por sus instintos, por su carne, por los placeres, lo que usted sienta, lo que a usted se le ocurra. Como usted se conciba. El otro día estaba viendo qué hubiera pasado en el hundimiento del Titanic cuando decían mujeres y niños primero. Porque hoy la cultura es por lo que a usted se le ocurra, ¿no? Hoy el sentido común cada vez se usa menos, la biología se usa solo cuando les conviene. Entonces más de uno hubiera dicho, yo soy mujer y todas son mujeres. No, yo soy un niño de 4 años. Porque ahora cada uno es lo que se le ocurra. Bueno, como vive por ocurrencias, así vivíamos, dice Pablo. Y así estaríamos cualquiera de nosotros, si no hubiera pasado lo que llevamos a ver. Y por naturaleza, dice, éramos hijos de ira, como los demás. Nos merecíamos la ira de Dios. Es lo que nos corresponde. Eso es nuestro merecido. Pero, y ahora vamos a entrar hoy en esta parte, dice, versículos 4 al 7, esta frase que cambia todo. Pero Dios, gracias a Dios por esa frase. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Bien, ahora, después de semejantes malas noticias, después de un lado tan sombrío, de muerte sin esperanza, ¿qué pasa? Pero Dios. Y dice, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo. ¿Ven qué cambio de un lado y ahora del otro? Un cambio totalmente abismal, radical. Y la gran diferencia lo hacen estas dos palabritas. Pero Dios, a pesar de
ven el panorama, ¿verdad? A pesar de cómo estaba la situación, cómo estábamos nosotros, incapaces, muertos, sin esperanza, inútiles, pero Dios, y transforma todo. Como vimos la semana pasada, muy parecido a la estructura del versículo de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. De un lado las malas noticias y luego las buenas noticias. ¿Y todo por qué? Pero Dios. Cuando comprendemos bien esas malas noticias, entonces vamos a apreciar mejor las buenas noticias. ¿Alguna vez, me imagino que sí, han estado o han visto una película donde todo se ve sombrío, todo está acabado, no hay esperanza y usted se estresa uno todo, pero ¿qué pasa? Se supone que las películas tienen que tener un final feliz. Bueno, a veces lo dejan a uno así para hacer la secuela, ¿verdad? Pero se supone que no puede terminar así tan mal y todo está perdido, sin esperanza. ¿No han visto alguna película así? Que uno está esperando un final y no pasa, y la cosa se pone cada vez peor, ¿cierto? O tal vez les ha pasado en su vida, cuando todo estaba perdido, sin esperanza, y de pronto recibe una llamada que lo cambia todo, o llega alguien que usted no esperaba, se presentó una sorpresa, no sé. De pronto llega en la película, cuando no había esperanza para nada, películas así muy famosas, ¿verdad? Donde está todo destruido, y de pronto se ve una piedra que se empieza a mover, y empiezan a levantarse las piedras. Ya saben cuál película es, ¿no? Y entonces sale el héroe otra vez. ¡Ay, esperanza! De hecho hay una secuela de películas que una de ellas se llama Una Nueva Esperanza, ¿verdad? Se llama así, Una Nueva Esperanza, porque todo estaba muy perdido. Pues resulta que aparece el héroe y todo cambia y termina con un final feliz, ¿cierto? Esto me recordó cuando estaba yo leyendo esto. Todo estaba terrible, sin esperanza, acabado, muerte, separación de Dios eterna. O como cuando la historia de Abraham, todos conocen la historia de Abraham, Génesis 22, donde está a punto de sacrificar su hijo, el hijo esperado por años, donde ya él está bien viejito, donde no hay esperanza de tener otro, el hijo que Dios le había prometido para levantar de él una gran nación, toda su esperanza, y Dios se lo pide que se lo regrese, que se lo sacrifique en su honor. Y él obedece, y entonces está la escena donde ya él va a clavar el cuchillo. Ay, ya me acuerdo, con la primera vez que yo escuché esa historia me la contaron así como muy dramático, ¿verdad? Y el cuchillo, y uno se imaginaba eso, ya, y en el último momento, en el hijo al borde de la muerte, el cuchillo al punto de caer sobre el muchacho. ¿Y qué pasó? Pero Dios, que es rico en misericordia, y que manda un ángel y le dice, no, ya, has probado, no para probárselo a Dios, has probado a ti mismo y para todos los que le sucedimos a Abraham, le has probado a todos, al mundo. Y eso es muy importante entenderlo, le has probado al mundo que tu fe era de verdad, si creías en Dios. Porque él ya había sido justificado por fe, pero ante Dios, pero a los hombres, ahora sí. Hizo algo que nos dejó sin dudas de que él sí confiaba en Dios. Y Dios preparó un carnero sustituto que muriera en vez de su hijo. Todo apuntando ¿a qué? A lo que Jesús iba a hacer un día. Bueno, esos contrastes, llegamos a ese punto en la lectura en que uno dice, pero ahora, ¿qué? Todo está perdido, pero recuerden, pero Dios. Entonces, yo le iba a poner una nueva esperanza, pero para no parecerme en la película le puse una nueva intervención. Si usted le quiere, le pone una nueva esperanza. Una nueva intervención. Dios aparece y cambia el panorama. Y dice aquí, pero Dios, quien es rico en misericordia. Voy a ir frase por frase o en algunos casos palabra por palabra. Pero Dios, en contraste con la situación que ya venía describiendo, cambia totalmente el panorama, que estaba terrible. Y qué interesante como lo continúa diciendo, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó. La palabra rico, ¿recuerdan los sinónimos? Abundante,
o lleno de, rico, lleno, abundante de amor y misericordia. Nada nueva esta característica, ya David lo había escrito en Salmo 86, 15, dice el salmista, pero tú, Señor, eres Dios clemente y misericordioso. En otras versiones dice clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor y verdad. No dice que no sea ira, ojo. No dice que no, Él también muestra su ira, pero es lo último que hace. Es lo último que hace. ¿Qué hace siempre primero? Siempre prepara un medio de salvación. Aquí está la salida. Este es el medio que yo preparé para que usted no lleve mi ira, sino que la lleve un sustituto. Pero Dios. ¿Y por qué? Características que da ahí. Y son las razones o las virtudes que caracterizan al Dios que nos salvó. Por eso es que podemos decir que son las razones por las que nos salvó. Misericordia. Vamos a apuntar ahí la definición de misericordia. Anoten esta definición. Misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Ustedes han visto alguna vez alguna película? Alguien dice, pido misericordia o piedad. ¿Qué es? No me dé lo que me merezco. Sí, no me castigue o perdóneme la deuda. Es misericordia. Hay una definición así rápida de diccionario. Es no darle al pecador o no darle al ofensor lo que se merece. No darle al ofensor o al pecador lo que merece. ¿Qué merecíamos? ¿Qué vimos antes? La ira de Dios. Eso es misericordia. La misericordia quita el precio del pecado, lo pone a un lado y el amor ofrece la salvación. El amor ofrece la salvación. Entonces, como dice ¿cómo se llama? Perdón, Juan 3:16. En Juan 3:16, Dios amó y por eso dio. Se lo saben, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que en Él crea, no que crea intelectualmente, que existió, así yo sé quién es Jesús, no es que conozca la información, es que le crea. ¿Qué significa creerle a alguien? Creerle que lo que Él dice es cierto, que Él es el medio de salvación, que es el único, porque es Dios y también fue hombre y puede reconciliarnos. Eso es lo que hay que creerle y que Él es el único medio de salvación. Dios amó y por eso es que dio y proveyó de un sacrificio sustituto. Eso es lo que Abraham profetizó ese día cuando Dios, en vez de que sacrificara a su hijo, le dio un sustituto. ¿Qué dijo? Este lugar será llamado Dios proveerá, que también significa Dios se encargará. Dios se encargará o Dios va a proveer porque proveyó de un sustituto, de un animal sustituto. A siglos después fue el lugar en donde Jesús iba a morir también, el lugar de la provisión de Dios. Entonces, Él dice, rico en misericordia, grande en amor, con que nos amó, aunque, y ven que Pablo no deja de tocar el tema de que aunque nos amó, nos dio su misericordia, aún estando muertos en delitos, nos dio vida. Muertos en delitos. ¿Qué son delitos? ¿Qué son delitos? Otra palabra para decirlo son ofensas. Ofensas. ¿Contra quién? Contra el Dios infinito, contra Dios mismo. Aún estando muertos en nuestros delitos, o sea, separados de Dios por nuestras ofensas a ese Dios perfecto e infinito. ¿Por qué es que Pablo insiste en esto? No era que ya estábamos en la parte de las buenas noticias, es como diciendo, no se le olvide. Porque cuando usted entiende bien la clase de delincuente que uno es sin Dios, va a apreciar más ese amor y misericordia. Cuando Dios se las da, va a entender y apreciar mejor las buenas noticias. Pablo insiste en la palabra muertos también, me llama la atención. Muertos, muertos, muertos. Dejando claro que usted no podía hacer nada, porque si hubiera dicho enfermos, gravemente enfermos, uno dice, hay esperanza de que el enfermo
levante la mano, crea. Es que estaba muerto. Para dejarle bien claro que usted no podía hacer nada. Para que aprecie más esa gracia y misericordia que ahora está describiendo. Pero Dios, aún estando muerto en delitos contra el Dios perfecto, pero Dios interviene. El ofendido, vean lo que es gracia y misericordia mezclándose. El ofendido, ¿quién de ustedes ha sido ofendido? Un montón de veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han ofendido? Piense que usted le hayan ofendido grandemente. ¿Qué es lo que uno desea hacer? Yo no quiero ni ver a esa persona. Pero aquí el ofendido, el Dios perfecto y todopoderoso y santo, más bien busca a los ofensores para ofrecerles su gracia. El ofendido busca, se rebaja, paga y muere. Paga la deuda y muere por los ofensores. ¿Qué nivel de amor es ese? 1 Pedro 3:18. Leamos conmigo vean qué versículo, márquenlo ahí. Este es clarísimo, lo deja Pedro. 1 Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas. El justo por los injustos. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. ¡Qué intercambio! Por eso cantábamos hoy, glorioso intercambio. ¡Qué canción! Yo cuando escuché esa canción, esa es la canción para cantar cuando estemos estudiando eso. Glorioso intercambio, ¿cómo es posible? Y ahí hace como una serie de preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Cómo es que el justo pague por los injustos? Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El justo por los injustos, vuelve a recordarnos aquí Pablo también. Y después dice, pero nos dio vida juntamente con Cristo. Ya vimos el límite del amor que Dios lleva de manera sobrenatural. Es un amor que no es natural, ¿no? ¿Quién va a amar y pagar la deuda de un ofensor? ¿Quién va a ir a buscar y salvar al que le ha hecho daño? Pero el Espíritu, dice Pedro aquí, hizo que volviera a la vida. Y al darle vida a Cristo, veamos cómo nos beneficia. Y Pablo conecta esa misma idea. Dice, nos dio vida. A pesar de, nos dio vida. Al estar en Cristo, somos beneficiarios de las bendiciones de un Hijo de Dios. Si Cristo es nuestra cabeza, que es lo que él había estado explicando Pablo desde el final del capítulo 1, nosotros como su cuerpo, entonces recibimos las bendiciones, somos beneficiarios. Y noten la forma, me llama la atención la forma verbal en que él lo escribe. Nos dio. ¿Quién nos dio? ¿Quién nos dio vida? Dice Dios, quien es rico en misericordia, ¿verdad? Estando muerto, nos dio. ¿Quién nos dio? Dios. Nos dio vida. Dios es el que hizo la acción, es el que ejecutó la acción. En este caso, gramaticalmente hablando, Dios es el sujeto activo. Y nosotros somos el sujeto ¿qué? Pasivo, el que recibe la acción. Vean que Pablo deja muy claro que usted no tuvo parte en esto, porque más adelante lo va a decir cuando dice por gracia somos salvos. Y en el 2, 8 y 9 que vamos a ver la otra semana, lo vuelve a remachar y lo deja más claro con otras frases que dice, pero no la voy a quemar ahora. Dice, nos dio vida, voz activa, Dios nos reanimó, fue obra de Él. Y siempre vemos a ese Dios tomando la iniciativa en muchas partes en la Biblia. Vamos a ir a 1 de Juan 4, 9 al 10. Dice 1 de Juan 4, 9 al 10. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. ¿Cómo? En que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. Aquí define el amor. ¿Qué es el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sí, nosotros no podíamos, estábamos muertos. Sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio o expiación
por el perdón de nuestros pecados. Y en el 19 dice ahí mismo Juan, nosotros amamos a Dios, ¿pero por qué? Porque Él nos amó primero. Por eso es que ahora usted puede amar a Dios. Por eso es que ahora puede glorificarle, puede alabarle, porque Él fue el sujeto activo. Y usted recibió esa bendición de ser reanimado, de tener la vida, la nueva vida. Ahora Él restablece la relación. Cuando creímos, dice, nos dio vida. Es por esta razón que Pablo ahora termina la frase diciendo, por gracia son salvos. Porque si no hubiera sido así, que Él es el sujeto activo, ya no sería gracia, sería recompensa. Hay una grandísima diferencia entre gracia y recompensa, o premio, o pago, salario. Grandísima diferencia. Si a mí, qué sé yo, supongamos que necesitamos pintar el techo, vamos a pintar el techo. Y alguno de ustedes se ofrece como voluntario, dice, no, yo lo quiero pintar, yo quiero darle ese regalo para la iglesia y Dios que me ha dado tanto y tal. Ok, genial, está bien. De hecho, por ahí hay un amigo que a veces viene aquí a ayudarnos con trabajos eléctricos que siempre dice, si usted quiere yo se lo pinto gratis. Eso sí, demorado. Ah, no, entonces no, ya saben quién es. Demorado y blanco, me dice, no, entonces no. Pero supongamos que usted viene a pintar con un buen color bueno, bonito. Y usted dice, yo quiero donar eso a la iglesia. Muy bien, está bien. Genial. Pero si después de que terminó, resulta que hablamos y la junta dijo, no, debemos pagárselo. Y él toma el dinero, ya no puede andar ahí rajando que es muy bondadoso. Sí, yo le regalé esto a la iglesia. No, la iglesia le pagó. Si ya usted lo cobró, ya no es gracia. Fue un intercambio, fue un intercambio de servicios contra una paga. Eso ya no sería gracia. Si yo tuviera un 0.000.1, no sé, 0.001% en mi salvación, ya no sería gracia. Por eso es que Pablo deja claro, muertos, por eso estaban muertos. Pero aún así nos dio vida. Y por eso termina la frase, por eso, por gracia, son salvos. Definición de gracia, bondad inmerecida. O también otra parecida, que uno puede hacer un juego de palabras entre misericordia y gracia. Misericordia dijimos que era, vamos a ver si pusieron atención. Misericordia es no darle el merecido al pecador, no darle lo que merece el ofensor. Y gracia es darle al pecador lo que no merece. Va más allá. Así, vamos a ver. Merecíamos la muerte. Dios no nos dio la muerte eterna. Misericordia. Sino que, ¿qué hace? Nos da algo que no merecíamos. Nos dio un sustituto para que Él llevara la muerte que merecíamos. Jesucristo, en la cruz. Eso es gracia. Jesucristo es la gracia personificada. El medio de gracia. El medio por el cual recibimos la gracia, porque Él recibió la ira de Dios. Él recibió lo que nosotros merecíamos. ¿Ven las dos mezcladas ahí? Qué buen juego de palabras. Bueno, la próxima semana vamos a detallar más en el tema de la gracia, porque es énfasis tras otro en los siguientes versículos que vamos a ver. Por gracia son salvos. Otra definición que vi en varios diccionarios, en comentarios bíblicos, es gracia como influencia divina sobre el corazón. Vean eso, y esa nos interesa mucho para la próxima semana también, porque Pablo dice, por gracia son salvos, y esto no es de parte de ustedes, es un don de Dios. Aún la gracia y la fe, aún la fe es un don de Dios. Dice, por gracia son salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios. Aún la fe es un don de Dios. Entonces, si usted dice, es que yo tuve fe para creer en Jesús, dele gracias a Dios que le dio esa fe, porque también la fe es un don. La gracia es también definida como una influencia divina sobre el corazón. Esa influencia que le hizo reaccionar, porque usted estaba muerto, para poder entender estas verdades y darse cuenta que necesitaba a un Salvador, porque por medios naturales, por su propia naturaleza, usted no tiene la capacidad. Vean lo que dice Pablo
En 2 Corintios 3, 14 al 17, ahí están las citas para que los anote también. Y vamos a ver cómo él explica que esa gracia se muestra en esa influencia que Dios mismo, a través de su espíritu, ejerce sobre el muerto espiritual. Al soplar aliento de vida, al quitarle la venda de los ojos para poder entender la verdad y ver su necesidad de un Salvador. 2 Corintios 3, 14 al 17 dice: sin embargo, sus mentes fueron endurecidas. Está hablando del pueblo judío, que tienen toda la teoría. Se saben la Biblia de memoria, muchos, los más practicantes, el Antiguo Testamento. De hecho dice, cuando leen el Antiguo Pacto, el mismo velo, y usted ve que no entienden, no les entra. Hoy, ¿quién me contaba temprano que... creo que sí, está hablando Carlos ahora en el ensayo, de que hay gente que son tan fácilmente manipuladas, ¿verdad? Hay gente tan inteligente y se deja engañar por mentiras que uno dice tan obvias, tan tontas, y hasta grupos de sectas, que estaba hablando de un programa que vio de una secta, de un falso maestro que venía en nombre de Dios y hizo que mucha gente lo siguiera y después hizo que todos se suicidaran en masa. ¿Pero qué les pasa? Uno dice, pero qué gente más tonta. Cuidado, porque si no hubiera sido por la intervención del Señor, no estaríamos igual, o quién sabe en dónde. Dice así, dice que cuando leen el Antiguo Pacto, el mismo velo, aquí está la explicación, ¿por qué pasan esas cosas? Ya bueno, al final Carlos decía así, nosotros estábamos iguales. Porque solo en Cristo es quitado ese velo, solo en Cristo es quitado ese velo, ¿está claro? Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No entienden, y usted ve que no entienden. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Cuándo se convierten al Señor? Cuando están en Cristo. ¿Y cómo es eso? Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando el Espíritu interviene es el que libera de esa ceguera. Juan 16, 7 al 8, Jesús hablando de la acción y el papel del Espíritu Santo, dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, y está en mayúscula, o el que los acompañará, el que voy a dejar a cargo, el Espíritu Santo, dice, no vendrá a ustedes, y si yo voy, se lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si un día usted entendió que era pecador, que estaba necesitado de Dios, ¿quién estuvo trabajando ahí? ¿Quién es el que convence? No soy yo el que convence, no es el predicador, el maestro bíblico o el programa de radio que usted escuchó, una canción, yo no sé. Nosotros simplemente somos voceros, mensajeros. Pero realmente, ¿dónde es que está el poder? ¿Qué dice Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El mensaje es, ¿y quién es el que escribió el mensaje de Dios? ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo, no soy yo. Por eso yo no me gusta aquí hacer ese tipo de manipulaciones que se ven a veces en otros lugares, ¿verdad? Que pase al frente, usted es pecador, y si usted se muere en este momento, y hoy es su último día, usted no sabe, y hoy puede ser su última oportunidad, levante la mano y dígale a Dios que le salve, o pasen al frente para orar por ustedes, y ya claro, los músicos entrenados, porque yo sé, porque yo viví eso, y para que pongan a la gente en un éxtasis emocional, para que... yo les haga así, casi se ponen a llorar y caen ahí. Y entonces todo el mundo dice, sí, ya levantan la mano y todo el mundo, ¿cuántas almas ganó? Y hablan de ganar almas. Yo no soy el que gano almas. Y yo evito hacer ese tipo de cosas porque pueden ser muy engañosas. A veces tal vez depende del mensaje, yo soy un poco más incisivo en piense de qué lado, qué ha hecho con esta oferta. Sí, claro, pero hay que tener cuidado con manipular. Con nuestros hijos. Tener ese cuidado también, explicarles, pero no manipular, no presionar para que tomen una decisión, porque si no es de corazón, nadie puede fingir por mucho tiempo. Eso no pasa, eso solo es una obra sobrenatural de Dios. Él es el único que puede quitar el velo, acabamos de leer, es el único que puede liberar de la ceguera espiritual. Tenemos que ser los mejores mensajeros, sí.
Tenemos que hacer todo lo posible, porque es nuestro deber. Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicieron con ese tesoro? Sembradores, ¿qué hicieron con esa semilla? Pero al final, el que convence, ¿quién es? Porque si yo lo convenzo, mejor no se confíe. Eso no puede durar mucho, tiene que ser de Dios. Es el único que puede resucitar a un muerto. Yo no. Y después de decir que por gracia sois salvos, quiero hacer énfasis en esta palabra, porque Él nos da con esta palabrita un nuevo estatus legal. Ya no muertos, ya no culpables. Ahora, el nuevo estatus legal es salvos. Nunca se denomine más, yo soy un pecador. No me vean raro, no es que ya no peco, pero ya no es mi identidad. Como dicen, lo que yo crea que yo soy, voy a vivirlo. Ya yo no soy un pecador por profesión, por identidad. Legalmente ante Dios ya no soy pecador, soy hijo. Sí, estoy en un proceso. Todavía voy a fallar. Y por eso es que me duele cuando peco. Y yo espero que cuando ustedes pecan también se sientan bien miserables. Porque está el Espíritu, porque ya usted es sensible. Ya no tiene un corazón de piedra que no siente nada. Porque ya no está muerto. Y un muerto no siente nada. Y si usted peca y le duele, dele gracias a Dios porque está despierto, porque está vivo. Pero su nuevo estatus legal ante Dios es salvo, que significa, y la definición de la palabra en el griego de salvos, es seguros, no lo cambié, seguros, librados, preservados, sanos, también en el sentido figurativo, sanos de la enfermedad del pecado. Esa bondad inmerecida de Dios se muestra en su plan de salvación, cómo lo hizo. Con la obra completa y perfecta de Jesucristo en la cruz. Y vamos llegando al penúltimo versículo y después dice, y juntamente, ahora una nueva posición, nos da una nueva posición. Dice, juntamente con Cristo Jesús nos resucitó, ¿sí? Porque estábamos muertos. Y nos hizo sentar en lugares celestiales. Uy, que aquí se pone un poco enredado esto. ¿Cómo que yo estoy sentado en lugares celestiales? Porque dice que ya es una obra ejecutada. Nos hizo sentar. No dice nos sentaremos. ¿Cómo explica eso? Dice nos resucitó porque estábamos muertos espiritualmente. Pero un día también, ya espiritualmente fuimos resucitados. Un día también físicamente. En todo el sentido de la palabra, con un nuevo cuerpo. Ni siquiera va a ser remendado. Un nuevo cuerpo glorificado. Como en sus mejores días y sin defectos, sin dolores, sin aflicciones, sin achaques. Pero, ¿y la parte de los lugares celestiales? Ya fuimos sentados en lugares celestiales. Pero ¿cómo es eso? ¿Es en futuro, en presente? Es que hay que tener en cuenta que Dios no piensa, para Dios no hay tiempo ni espacio. Dios no está sujeto a eso. Un día predicaba alguien aquí, un predicador invitado muy bueno, y dijo esto que a mí me dejó también impresionado. Sí, es cierto. Cuando Adán y Eva pecaron y Él hizo el primer sacrificio ahí en el jardín, cuando mató el primer sacrificio, que mató un animal para ponerles vestiduras de pieles, yo estaba ahí. Él lo hizo por mí también. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, yo estaba ahí. Para Dios no hay tiempo ni hay espacio. El día que usted fue salvo, su estatus legal ante Dios cambió y usted está sentado con Cristo en lugares celestiales. Usted está ahí. Pero yo no me he muerto. Para Dios no hay tiempo y espacio. Ya Dios está gozando tal vez de usted allá en la presencia. Puede pensar eso, a mí se me hace así como hay varias neuronas se me mueren cada vez que yo digo eso. Que ya yo estoy allá gozando de la gloria con mi Señor, pero todavía estoy aquí. Para efectos de Dios no hay tiempo ni espacio, para Dios no hay pasado, presente ni futuro. Por eso es que Él dice, ya estamos y nos hizo sentar en lugares celestiales. Ya estamos allá. Esto nos deja muy claro también la nueva posición que tenemos. Para Dios ya es un asunto de posición. Para nosotros, desde este lado del cielo, se ve como que falta mucho. Y estamos en un proceso. Sí, pero para Dios ya eso está ejecutado y listo.
No hay marcha atrás. En Colosenses 3:1 describe Pablo aquí que, dice en Colosenses 3:1, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada o la atención, su enfoque, sus prioridades, su mente en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y donde esté el Hijo de Dios, Jesucristo, sentado, yo estoy ahí, porque Él es mi representante. Él pagó por mí. Y por eso yo puedo decir, estoy allá en lugares celestiales, sentado, aunque todavía estoy aquí, porque para mí hay una línea de tiempo, presente, futuro, pasado, presente, futuro, pero para Dios no. Para Dios no existen esas medidas, son medidas para nosotros limitadas, para los limitados humanos. Ya estoy ahí. ¿Puede darse cuenta de esa bendición? Ya usted está ahí sentado en lugares celestiales. Porque usted es hijo de Dios, en compañía de Cristo, en su trono. Después dice, una nueva perspectiva. Una nueva perspectiva. A ver, vean lo que dice. Para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Yo le llamé una nueva perspectiva. Es como una vista, un enfoque y un plazo eterno que nosotros vamos adoptando, que tenemos que ir adoptando, que para Dios no existe, porque para Dios no existen los plazos, pero nosotros sí. ¿Para qué hizo todo esto? Y aquí está como diciendo, por eso está esta palabra, para mostrar. ¿Para qué hizo todo esto? Aquí está concluyendo una idea. ¿Para qué hizo todo esto el Señor? Para mostrar en las edades venideras. O sea, desde ese momento en que se escribió hasta hoy y en el futuro y hasta la eternidad, cuán misericordioso es Dios. Sus superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros. O sea, Dios hizo todo esto para su gloria, como todo lo que Él hace. Nosotros somos y seremos eternamente orgullo de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Ayer hablábamos en el devocional de la familia, por ejemplo, cuando bien decía, le tocaba a mi hermano dar el estudio y hablaba de qué fue lo que Esaú sacrificó o dejó pasar o tiró a la basura cuando despreció la primogenitura. No fue el dinero de la herencia, que al final vemos que es millonario también, tiene muchas posesiones. Entonces para eso hay que leer más adelante, cuando se le aparece Dios a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Él era el mayor, él tenía la primogenitura, él tenía la prerrogativa de haber estado en esa lista. La bendición no era el dinero, era haber sido el linaje escogido para ser la línea del Salvador, del Mesías. ¡Qué mejor bendición de esa! Y él la despreció. Y en lugar de haber dicho Abraham, Isaac y Esaú, él lo despreció. Pero todo ya Dios sabía, él desde el principio ya Dios lo tenía planeado. Dice, allá él lo había despreciado y Dios también lo había desechado. Escogí a Jacob, pero soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en Hebreos, cuando habla de los, que es otra cosa que hablábamos ayer, si usted lee en Hebreos 11, ¿cómo es que normalmente viene como título en las Biblias cuando leen Hebreos 11? ¿Los qué? Los héroes de la fe. Los héroes de la fe suena como exaltando a esas personas, ¿verdad? Yo le cambiaría el título y uniéndolo con esta última frase de hoy, yo le pondría de título los grandes trofeos de Dios. ¿Quién es el que gana el trofeo? ¿El trofeo se gana a sí mismo? No. Dios ganó, esos son sus trofeos de Dios. Los grandes trofeos de Dios. Y en una parte dice, y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios de ellos. Normalmente uno se siente muy orgulloso de ser llamado
que Él es mi Dios, Él es mi Dios, sí. Pero que Dios diga allá en el cielo, yo soy Dios de Él. Yo soy el Dios de doña Clarita, yo soy el Dios de don Oscar, yo soy el Dios de don Guillermo, yo soy el Dios de Gretel, yo soy el Dios de Godfrey. Y así, wow, ¿usted se ha puesto a pensar en eso? Que Dios diga allá donde están todas las generaciones de creyentes, de hijos de Dios y todos los huestes angelicales, y Él hable de nosotros allá. Yo soy el Dios. El Dios de Emilena, el Dios de Elvia, yo soy el Dios de Verónica. Que Él diga eso. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Para qué Dios hizo todo eso con esos muertos inútiles que éramos nosotros? Para mostrar en las edades venideras, en un futuro, en la eternidad, las riquezas de super riquezas y abundantes riquezas. Porque entre más malo el pecador, más se muestra esa gracia, ¿no? Qué privilegio y qué posición, qué perspectiva. ¿Para qué hizo todo eso? Veamos lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20. 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20. Anoten eso. Márquenlo ahí, porque eso está muy bueno. Vean lo que dice ahí. Después de todo, escribe Pablo, ¿qué es lo que da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante de Dios? A veces se enfatiza sobre las coronas en el cielo y que nos van a dar recompensas y que voy a recibir coronas y galardones. ¿Cuáles van a ser esas coronas? Yo veo lo que dice Pablo aquí. ¿Cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante de Dios Jesús cuando Él regrese? Al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese. ¿Cuál es la respuesta que Él mismo da? Son ustedes. Él le está escribiendo a unos hermanos en una iglesia, a los que Él les llevó el mensaje y que ellos creyeron. Y Él les dice, mi corona cuando yo esté delante de Dios realmente son ustedes. Qué mayor recompensa que ver vidas transformadas, que ver esos muertos resucitados. Esa es la mayor corona cuando esté delante de Dios. Y vea cómo termina, lo deja todavía más, lo enfatiza en el 20. Dice, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. ¿Por qué hizo todo esto Dios con nosotros? Somos sus trofeos para mostrar cuán grande es su gracia y su riqueza. Esta frase final nos debería dar un sentido de seguridad, ¿no? Un sentido de no sé, como estar ya estamos en la vitrina, ya en el cielo, de trofeos de Dios. Nadie se lo va a quitar. Y con más razón, como dicen Hebreos también, viendo todo lo que Él hizo, despojémonos entonces de todo pecado, de todo eso que nos estorba y corramos esta carrera como trofeos. ¿Ustedes creen que todo lo que hizo Jesús por nosotros, que no le dolió, no fue en vano? Hagamos que valga la pena. Otra frase de una película buenísima, ¿verdad? Que vi con mi hijo hace unos días, la de Rescatando al Soldado Ryan. ¿La han visto? Qué buena. Hay que tener estómago, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Para los que no la saben, una señora que en la Segunda Guerra Mundial había perdido a un hijo, a dos y a tres, ¿verdad? Tú estabas ahí. A tres hijos ya, y solo le quedaba uno. Entonces el Departamento de Estado ahí, el Estado Mayor ahí, del Ejército, dicen, ya, esa señora no puede sufrir más. Entonces mandan un comando específicamente, ir a buscar a ese último hijo que quedaba, de soldado, allá en Europa, y que se lo saquen ya tráiganlo y se lo traen a la señora, porque no podemos arriesgar a que esta señora pierda a su último hijo de todos los 4 que tuvo. Bueno, se va un comando y lo rescatan y pasan y mueren varios de ese grupo, por ese hombre, por ese muchacho, y lo rescatan. Y el capitán a cargo de ese grupo de rescate
también lo hieren de muerte, ya está agonizando. Entonces le dice a Ryan, al que fueron a rescatar, y le dice, haz que valga la pena. ¿Entienden lo que está diciendo, verdad? Que todo lo que hicimos y estos hombres y compañeros que morimos por ir a salvarlo a usted y traerlo de la guerra, que todo ese sacrificio valga la pena. Yo lo aplicaría también a nosotros, ¿no? Todo lo que el Señor hizo, toda esa gracia, esa misericordia, ese sufrimiento, hagamos que valga. No es para sentarnos ahora, que bueno, ya me salvó, voy a esperar a que venga por mí. Si el su encuentro con Cristo no le transforma, yo dudaría que tal vez no tuvo un encuentro con Cristo. Porque dice una frase, por donde Cristo pasa, algo pasa. Esta última frase nos recuerda que ya estamos con Cristo en lugares celestiales con Él. Somos la evidencia de su superabundante gracia. Y gracia, su superabundante bondad, solo porque Él quiso. Por tanto, estoy en las mejores manos, ya estoy sentado con Él. Soy su evidencia de gracia, soy su representante. ¿Qué está viendo el mundo en mí? ¿Pueden ver algo diferente? Quiero dejarlo con este versículo, terminar con este versículo que habla de ese cambio. Pablo lo deja aquí muy claro, vean los tiempos, los contrastes. Dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se puede notar un antes y un después en su vida. He aquí todas son hechas nuevas. Esa es la clave de esto. Se nota un antes y un después en su vida, porque si su vida es normal, es igual y a lo que todo el mundo vive, póngase a dudar. Posiblemente no pasó nada. Me encontré esta semana también con una frase que me llamó mucho la atención y dije, esto la tengo que poner el domingo también. Es de Martín Lutero, el gran reformador, quien tuvo muy claro su papel en la salvación y el papel de Cristo y qué implicaba. Y él escribe así, también lo veo como un antes y un después, un contraste. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. No podía. De hecho, en Lucas 18, 27, Jesús les dice a sus discípulos, es imposible para los hombres, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, o Dios lo hizo posible. ¿Cómo? Por medio de Cristo. Y dice Martín Lutero, miré a Cristo, miré a Jesús y vi imposible perderme. ¿Bien qué contraste? ¿En qué lado está? Si está de este lado, usted está de este lado tratando de salvarse, no siga perdiendo el tiempo, porque ya Él lo hizo posible. Y usted puede estar disfrutando ya de seguridad con Él, estar sentado en lugares celestiales con Él. ¡Qué sublime gracia! ¡Qué glorioso intercambio! A pesar de nuestra condición perdida y sin esperanza, Dios no se quedó de brazos cruzados y Él intervino. ¿Recuerden la frase? Pero Dios. Gracias demos a Dios por haber intervenido con esta frase transformadora, cambiando las peores noticias por las mejores noticias. Gracias a Dios por cambiarlas. Por haber cambiado esa etiqueta que decía muertos y del otro lado ahora dice hijos, herederos. Y esa es una historia que escuché, voy a terminar con esta historia, que escuché en una predicación en BBN, en el Sabiduría para el Corazón, un día de estos. Los que saben de medicina, han trabajado en salas de emergencia, para que se despierten, porque tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Ahí pasó un avión, va a ser muy moderno. ¿Han escuchado la frase, yo no sé cómo se dice, triaje? Ajá, triage, es en francés, ¿verdad? Triaje o triage, viene del francés, de hecho. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el triage o el triaje? Es, ¿verdad? Se etiquetan a las personas
según su grado de cómo está su gravedad, ¿verdad? Según su nivel de gravedad para priorizarlos en las salas de emergencia. Todavía se usa, yo creo, ¿verdad? Excelente, todavía se usa. Creo que le han puesto más. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial no habían tantas. Se usa entonces para priorizar o etiquetar a alguien para ver qué atenciones debe recibir. Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial había un soldado que llegó a esos hospitales de campaña que habían, que se usan en las guerras, hospitales provisionales, llegó muy mal herido. El supervisor médico, luego de revisarlo, dijo, no, este no tiene esperanzas. Cuando alguien no tiene esperanzas, ¿qué etiqueta se le pone? Ahora, actualmente, ¿cuál se le pone? ¿Sabe? ¿Qué etiqueta se le pone a los que no tienen esperanzas? No les ha tocado, qué dicha. En ese tiempo le ponían, dice, había un azul. Código, bueno, en ese tiempo dice código azul, que era paliativos. Así también está feo. Pero en ese momento, por lo menos significaba darle cuidados paliativos. Por lo menos en lo militar. O sea, le puso sin esperanza. Que decía, a este denle para que no sufra, morfina o no sé, denle algo bien fuerte. Por lo menos para que muera tranquilo. Más tarde, llegó la enfermera de turno y cuando lo revisó, notó que él todavía respiraba y estaba consciente, de hecho podía hablar. Y de hecho, al hablar con él, pues le empiezan a preguntar si realmente está consciente, le preguntan cómo se llama, dónde vive, si está consciente. Y resultó que era vecino, vivían por la misma ciudad, por el mismo pueblo, lo reconoció, sí, yo lo he visto. Entonces ya a partir de ahí ya no lo pudo ver más como un número más, sino como una persona. Y al ver que estaba consciente, entonces ella se arriesgó, hizo algo que pudo haberle costado su trabajo, algo que es prohibido, y le cambió la cinta. Y le cambió la cinta y le puso por una de color rojo. ¿El rojo qué significa? Vamos a ver si es así la pega. A riesgo de muerte, pero necesita atención inmediata. Rojo, atención inmediata, alta prioridad. Al poco tiempo entonces alguien vio la nueva etiqueta, mira, ¿por qué está este aquí? Se lo llevaron ya a un hospital, ya a otro lugar, un hospital más de verdad. Y con mayor capacidad. Meses después, con una pierna amputada, el disparo fue de alto calibre en una pierna, entonces, con una pierna amputada, este soldado se recuperó y pudo tener una vida normal. Y siempre vivió agradecido con aquella enfermera que le cambió la cinta de identificación, dándole una oportunidad nueva para vivir. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Entonces, donde yo oí esa historia, es lo que estamos hablando. Teníamos una etiqueta que decía, ni siquiera era sin esperanza, era muerto. De hecho, vi que había una que dice, la etiqueta negra es fallecido. Fallecido, muerto, sin esperanza. Ajá. Por eso se llama ¿cómo es? Intervención sobrenatural, porque no podíamos hacer nada. Exacto, pero porque ya Él nos rescató. Hubo un mensajero, pero al final el crecimiento, ¿quién da? Exactamente. Por eso iba a decir que por eso es que Pablo usa la frase muertos, ni siquiera dice gravemente heridos, para dejar claro que no podíamos hacer nada, que solamente una intervención sobrenatural de Dios pudo rescatar a un muerto. Solo Dios, pero Dios. Teníamos una etiqueta de muertos y Él la cambió.
Pero Dios, aún siendo enemigos, malos, inútiles, como aquella la del otro día que les conté, ¿verdad? El perro más feo del mundo que ganó el concurso, aún siendo tan horrible, un amo lo escogió, una persona lo escogió como su mascota para cuidarlo, darle amor, hacerlo parte de su familia. Debería hacerle una cirugía plástica también. Aunque parezca absurdo, pero alguien lo amó, a pesar de... Terminemos agradeciendo a Dios, vamos a inclinar nuestro rostro. Agradezcamos a Dios ahí en su intimidad. Dele gracias a Dios por no dejarnos como nos encontró, muertos, inútiles, sin esperanza. Por haber intervenido y por cambiar esa etiqueta que decía muertos y darnos una que dice hijos, con esperanza y vida eterna. Pensemos por un momento, ¿de dónde lo sacó Dios? Piense por un momento, ¿qué sería de mi vida sin Dios? ¿Qué merecía yo? ¿Cuánto se me ha perdonado, Dios? ¿En dónde estaría si Dios no hubiera intervenido? ¿Cómo y cuánto le ha bendecido Dios ahora que es hijo? ¿Ya ha experimentado usted la solución de Dios a su estado de muerte, de separación de Dios? ¿Ha disfrutado de ese regalo? ¿Qué espera? Dios, gracias por haberte fijado en nosotros, aún no teniendo nada para ofrecerte, estando muertos, siendo ofensores, siendo tus enemigos. Gracias porque hoy estamos en lugares celestiales, en una nueva posición, solo por tu gracia y superabundante misericordia. Gracias por tanto. Gracias por tu iglesia, por tu palabra y porque podemos hoy entender esta verdad solo por tu Santo Espíritu que intervino para hacernos reaccionar. Si hay alguien aquí que hoy ha entendido esta verdad, que no la había entendido y que estaba inútilmente tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras o engañado por una religión, que hoy pueda ser el día de que esa vela, ese velo, que esa venda pueda ser quitada por tu Espíritu y pueda reconocer que ya tú lo habías hecho todo y recibir ese regalo de la salvación. Gracias por tanto, Señor, en el nombre de Jesús.